vamos a hablar sobre el enfoque funcionalista. Mi nombre es Karen Cifuentes. Mi nombre es Diana Rojas. Mi nombre es Sandy Milena Cuevas. Mi nombre es Eider Roldán. Es una escuela teórica surgida en Inglaterra del primer tercio del siglo XX, en el marco de las ciencias sociales, especialmente en la sociología y la antropología, del señor Talcott Parsons, Herbert Spencer y Robert Merton. Su historia del funcionalismo es un convierte que surge en los números estudios en Inglaterra, la mitad de la década de los 1930. Las ciencias sociales, especialmente en la sociología y la antropología social, su principal influencia es el sociólogo francés Émile Durkheim, que piensa que los hechos sociales determinan los hechos culturales. Su origen surge en el siglo XX en Estados Unidos. En la década de 1890-1910 vivió su máximo esplendor. Nació como respuesta al estructuralismo. El enfoque estructuralista es una construcción teórica que ve a la sociedad como un sistema complejo cuyas partes trabajan juntas para promover la armonía social. Se entiende también como el estudio de una sociedad conocida como estructuras sociales que conforman la sociedad de su conjunto y considera que la sociedad evoluciona al igual que los organismos. Y derivó de conductismo y psicología ampliada. Su origen se remota a los 30 años. Émile Durkheim fue un sociólogo y filósofo francés que nació el 15 de abril de 1858 en Francia y murió el 15 de noviembre en 1917 en Francia. También estableció formalmente la sociología como una disciplina académica junto a Karl Marx y Max Weber. Es considerado uno de los padres fundadores de dicha ciencia. Durkheim dice también que el funcionalismo era para generar una manera de conseguir los fenómenos sociales que condujeron a un fenómeno funcionalista y estructuralista en el siglo XX. También desarrolló el uso del concepto del hecho social, constituye el núcleo de la sociología de Émile Durkheim. También los hechos sociales eran considerados como las estructuras de la sociedad, por lo cual ellos deberían ser tratados como cosas siendo cosas. Los hechos sociales debían estudiarse empíricamente, es decir, no puede conseguirse mediante una actividad puramente militar. Objetivos del funcionalismo. La corriente del funcionalismo persigue dos objetivos fundamentales que están plasmados en el libro de Durkheim. El sociólogo propone dos tesis centrales para llevar a cabo el método funcionalista. Uno, considerar un objeto de estudio científico. La sociología sostiene un único objeto de análisis en base a los hechos sociales. 2. Aplicar un método científico. La sociología persigue el pensamiento objetivo en base a la investigación empírica y pruebas de razonamiento. El funcionalismo supone que los elementos de un sistema social buscan el orden y la constancia, es decir, una interrelación entre las distintas instituciones, entes, organizaciones y personas. Características del funcionalismo. El funcionalismo supone que los elementos de una determinada estructura social son interdependientes, es decir, que trabajan en conjunto para promover una estabilidad y satisfacer las necesidades de cada parte. Se distinguen tres elementos en toda estructura social. 1. El cultural, que corresponde al conjunto de normas, lenguaje y símbolos compartidos. Segundo, el social, que corresponde a la manera que se relacionan las personas.
El tercero, el de personalidad, corresponde a las motivaciones y características de la población. En 1950, Parsons propuso un análisis dinámico de los sistemas sociales con nuevos aportes para el funcionalismo. Este incorporó un cuarto subsistema en enfoque funcionalista, el llamado el orgánico, que corresponde a la adaptación del individuo. Aportes del funcionalismo. Uno de sus principales aportes fue que, por medio de la funcionalidad, se logró hacer una distinción del estímulo y la respuesta. Gracias a esta corriente se pudo explicar la forma en la que el hombre puede usar el pensamiento como un instrumento de adaptación ante las diferentes situaciones que le da la vida, lo que le ayudará a ganar conocimiento para poder sobrevivir. Se le dio también especial importancia a la adaptación del ser humano desde el punto de vista físico, social y moral, y consideró el aprendizaje como el punto más importante dentro del campo de la psicología. Por último, se establecieron diferentes etapas dentro del proceso de pensamiento, las cuales se mantienen en la actualidad, que son las sugerencias, la intelectualización, la hipótesis, el razonamiento y por último la verificación. En 1929, crisis económica mundial. En los años 1930, el creciente descontento de los alemanes hizo que Adolfo Hitler tomara el control del país, y en 1933, con un apoyo de la población sin precedentes, Alemania dejó de lado la República de Weimar y se convirtió en un estado totalitario, al igual que la Italia de Benito Mussolini. Alemania se desarrolla nuevamente, la economía se relanza con el impulso que le da la industria y la inversión del Estado en infraestructuras. El imperio japonés se consolidaba en Asia, afectando los intereses de Europa y de Estados Unidos, especialmente en el Pacífico. Japón crea un imperio títere en China bajo el nombre de Manchukuo. Gran Bretaña mantuvo su sistema político prácticamente inalterable, al contrario que Francia, que no logró consolidar una organización político-social fuerte. Rusia, que entre tanto se había transformado en la Unión Rusa, fue escenario de hambrunas endémicas, represión política y la Gran Purga. El colapso de la República y el estallido de la Guerra Civil Española en 1936 desangró a España, la convirtió en un estado totalitario y sirvió de preámbulo a la Gran Guerra que estaba por venir en el continente. La situación en el resto del mundo no sufrió alteraciones considerables. En Estados Unidos, el presidente Franklin Delano Roosevelt lideró la recuperación económica del país tras la crisis provocada por la Gran Depresión de 1929. En 1932, en Alemania, el Partido Nacional Socialista consigue la victoria en las elecciones generales. Críticas al funcionalismo. En 1960, el funcionalismo fue criticado por resultar una corriente estática sin concepto de cambio a lo largo de la historia, ya que consideraba cualquier alteración de la norma como una circunstancia nociva para el orden. El método funcionalista puede resultar útil para el análisis de la construcción del sistema social. A través de la observación de la interrelación entre los subsistemas, no permite la solución de problemas funcionales, para lo que sería necesario aplicar un enfoque funcionalista. Charles Darwin, 1809 y 1802, fue uno de los antecedentes más importantes del funcionalismo. Era un agudo observador de la conducta
y también de la morfología animal. Su teoría establecía una continuidad entre los seres humanos y los animales, que era necesaria para justificar el intenso estudio de la psicología animal. Sir Francis Galton, en 1822 y 1911, inspirado por su primo Edwin, estudió el problema de la herencia en los seres humanos. Herbert Spencer, en 1820 y 1903, tenía una perspectiva algo diferente de la naturaleza. Es probable que a la larga, tanto Spencer como Galton hayan hecho tanto para dificultar el desarrollo de la psicología funcionalista como lo hicieron para que progresara.